clase de sociedad queremos. Nosotros... Lo que pasa es que está... Y la idea es esta, si Surruy anuncia reducciones en los derechos de la retención, etcétera. $30. El límite que nos puso. Historia. La totalidad. ¿Usted se refiere al beneficios? Bueno, seguimos con el señor Digón, el ingeniero Canitrot y el ingeniero Hayek analizando el discurso del ministro Juan Surruy que acaba de ser emitido por la cadena nacional. La pregunta es ahora al ingeniero Canitrot y es la siguiente. ¿Qué va a pasar con los impuestos? Porque el ministro Surruy anunció que se reducían los derechos de exportación. De alguna manera, para no tener que emitir, hay que reemplazar estos ingresos y de alguna forma hay que reemplazarlos. ¿Se le va a cobrar más impuesto al ama de casa, por ejemplo? ¿Barrido, alumbrado, limpieza? ¿Qué es lo que se va a hacer? No, la idea que nosotros aplicamos en junio fue una idea de emergencia. Recuerdo que en esos momentos, cuando estábamos por salir con la reforma, no estábamos tampoco en condiciones de andar revisando demasiado los detalles, ni de nombrar comisiones y grupos de estudios por la natural reserva que tenía el programa. Entonces adoptamos una decisión un poco, bueno, espontánea en ese momento. Dejemos las cosas más o menos así y luego las comenzamos a arreglar. Y esta fue la idea. De modo que nosotros no tenemos este monto de retenciones a la industria, a estos productos industriales y regionales que hemos bajado. No lo teníamos realmente en el cálculo de ingresos que se hizo para el resto del año. Sí se calcularon, pero para este periodo corto, desde el principio. Mi estimación es que son del orden de los $30 millones. Lo que se dejaría de recaudar. Lo que se dejaría de percibir. Y la mayor parte corresponde a esa categoría de 6% de retención que pasa a cero, porque el resto de las categorías tienen peso menor. Perdón, ingeniero Hayek, usted como empresario perteneciente al grupo Macri, ¿cuál es su visión? ¿Se reducen las retenciones principalmente de 6 a 0? ¿Se puede exportar con este tipo de cambio? Claro, yo creo que en realidad no es tan importante lo que se va a dejar de recaudar como lo que eventualmente se puede necesitar para promover las exportaciones industriales. En ese sentido, yo me gustaría puntualizar que antes de la reforma ya las exportaciones industriales tenían como conjunto de promociones
uno de los niveles más bajos de la historia digamos, del año 60 en adelante. Con el cejo antiexportador del programa, reconocido desde el principio y reconocido hoy por el ministro, obviamente todavía esto se redujo más. Yo creo que hoy se han anunciado correcciones que habría que evaluarlas, pero son correcciones importantes en el sentido de promover las exportaciones industriales. Pero si hay un área donde no nos podemos quedar cortos, es en este sentido, porque la promoción la promoción de la exportación, digamos, la exportación industrial, tiene un doble efecto. Por un lado, y ese es el efecto más conocido, se dice que genera mayor actividad interna para exportar. Pero mucho más importante, genera divisas que permite importar para poder reactivar el mercado interno. De modo que si eventualmente se quiere, como estoy seguro que el equipo económico desea, que se produzca una reactivación, ya sea naturalmente o por medidas que tomen, del mercado interno, podría producirse el muchas veces encontrado en el pasado y ciertamente no deseado efecto de la restricción del sector externo, en donde al no tener divisas tenemos nuevamente que contraer y hacer recesión porque casualmente no tenemos las divisas necesarias. Bueno, aquí ha aparecido un primer punto de confluencia entre el empresario y el sindicalista, ¿verdad? Aquí hay una, digamos, entre comillas, una acusación que me gustaría saber cómo responde el ingeniero Canitrot, es decir, concretamente, el tipo de cambio para las exportaciones industriales está tan bajo como lo indica el ingeniero Hayek. Bueno, no, quiero hacerle justicia a Hayek en el sentido de que exactamente no hablo del tipo de cambio. Pero, mire, Nuller, nosotros en los días anteriores a la reforma, y eso lo recuerda cualquiera, hicimos una fuerte elevación de tipo de cambio. Y yo estimo que está en un nivel suficientemente satisfactorio, que con esta quita de retenciones tiene que acelerar considerablemente todo este proceso de expansión de exportaciones que por otro lado viene dándose todo este año. Yo soy optimista, no espero que este proceso tenga lugar en 2 o 3 meses, esto toma tiempo hasta que las cosas se van organizando, pero yo creo que hacia fin de año vamos a empezar a notarlo. Digamos, a propósito, perdón, una pregunta vinculada. A propósito del tema del tipo de cambio, la brecha entre el dólar oficial y el denominado marginal o paralelo fluctúa en 20%. ¿Es cierto que el gobierno está, o el Ministerio de Economía está gobernando la tasa de interés para reducir esa brecha? Es decir, que todos los cañones y el eje de la política monetaria apunta a reducir esa brecha. Es en parte, es más complicada la cosa. La brecha en realidad es una medida de desconfianza. Medida de desconfianza no porque el tipo de cambio comercial, el tipo de cambio oficial que en este momento tenemos, sea insuficiente, porque en realidad lo que está pasando es que este año estamos superando las metas en la balanza comercial que habíamos planeado al principio. Pero es una muestra de desconfianza porque lleva implícita la idea de que a la larga va a haber inflación. Y que entonces quien compra dólares a un determinado precio va a poder ser resarcido con una ganancia superior a la que obtiene en el mercado financiero local. Entonces aquí la cuestión es que en tanto esta situación está planteada así, el equilibrio del mercado financiero lleva naturalmente a levantar la tasa de interés al valor correspondiente a esa expectativa. Y nosotros no tenemos ninguna intención, ningún interés, y al contrario creemos que no puede sostenerse demasiado tiempo una política simplemente de controlar
de controlar el tipo de cambio con el alza de la tasa de interés. Esta es una política que uno puede aplicar en un momento de emergencia, etcétera, pero efectivamente no es así a la larga. Entonces aquí lo que está produciéndose es el fenómeno de modificar esas expectativas inflacionarias. El sector financiero es además un sector muy especializado, porque mientras el resto de la población da muestras de credibilidad con respecto al nivel de precios, el sector financiero tarda en aceptarlo. Es decir, pretende saber más de lo que sabe el gobierno, pretende saber más de lo que sabe la gente, pretende descubrir supuestas debilidades en el accionar del gobierno. O tal vez no le convenga la estabilidad de precios. O también es posible que alguna parte de ese sector juegue a la inflación. Esto vendría bien para explicar por qué, con un índice de precios mayoristas que da una declinación de 0,9%, se produce, mientras tanto, en el mercado financiero tasas que al 7% que da la tasa no regulada, todavía a lo mejor no se producen las colocaciones suficientes. Es decir, ¿cuál es esta idea? ¿Por qué ocurre esto? ¿Es simplemente problema de confianza? Yo creo que es un problema de confianza. Personalmente yo no me imagino a mí mismo comprando dólares a 98 o a 97, que para superar lo que yo puedo sacar en una colocación en el mercado local tendría que significar que el dólar en 30 días tendría que estar en 1,08 o cosas así, encima con la diferencia entre vendedor y comprador además. De modo que a mí me resulta difícil de seguir el razonamiento de quien compra dólares a ese precio, pero efectivamente alguien lo hace. De modo que esta persona no cree. Yo le quisiera decir... Usted no compra dólares ahora. No, yo nunca compro dólares. Pero le quisiera decir a Adolfo que por controlar 1.000 millones de dólares de mercado paralelo, estamos afectando con altísimas tasas de interés real, absolutamente inaceptables para el sector real productivo, estamos afectando 60.000 millones de dólares de producto. Así que, digamos, en ese sentido, si bien uno puede aceptar alguna explicación de la parte de confianza, etcétera, yo confío a mi vez en que el equipo económico tendrá la capacidad técnica necesaria como para eliminar ese tema o mejor cambiarlo radicalmente, porque vos sabés muy bien que a tasas de 4, 5, 6% mensual de real de interés no hay sector productivo que aguante. Y ya van 45 días. Estoy seguro que Digón, cuando en su función gremial tiene que discutir salarios o problemas de desocupación, las empresas alegan los costos financieros para no conceder, ¿no es cierto? ¿Ustedes manejan esas discusiones? Bueno, por supuesto, acá la única verdad es la realidad. Y la realidad para nosotros es de que este año el salario se ha deteriorado alrededor del 18%, de que tenemos desocupación, que tenemos despidos, y no solamente lo que tenemos hasta ahora, sino lo que nos van comunicando las empresas en todos los sectores. Y sabemos perfectamente que si no hay una reactivación del aparato productivo, sin ninguna duda no va a haber mejoras de salario ni grandeza para el país. ¿Y la exportación no es camino? No, yo creo que la exportación es importante, pero ¿la exportación para qué? Para pagar, para crear puestos de trabajo, por ejemplo. Porque nosotros planteamos, claro, nuestra propuesta de que por qué no se lleva la discusión de la deuda externa a los que han sido elegidos, o sea, al Congreso Nacional, que han sido los representantes del pueblo, o por qué no se hace una compulsa con respecto a la deuda externa, porque es llamativo de que acá durante los últimos años se ha planteado en numerosos periódicos y medios de comunicación que hay una deuda ilegítima de alrededor de 10.000, 15.000 millones de dólares. Y esta discusión no se hace. ¿Y la compulsa qué sería? ¿Pagar o no pagar? Pero no es pagar o no pagar. Nosotros creemos que la deuda que tiene el país, por supuesto, primero tenemos que discutir si es legítima o ilegítima, porque nos llama la atención. Nosotros acá vemos de que hay un juicio a la cúpula militar en la cual estamos totalmente de acuerdo. Pero esa cúpula militar tuvo una filosofía y tuvo civiles atrás, y esos civiles se pasean y se florean por el país tranquilamente y no hay ningún juicio a ellos. Entonces, ¿cuáles son las causas
reales de todo lo que ha sucedido en el país. Esto es lo que nosotros queremos discutir, y si hay que llevarlo a una compulsa, ¿por qué no lo llevamos? Esta sí que entonces democracia y participación del pueblo, y no lo que sucede hasta ahora, de que se toman medidas en las cuales nosotros criticamos, a lo mejor a veces erróneamente, pero creemos que esta es una política que depende totalmente de los sectores antinacionales. Bueno, después redondeamos mejor lo de la compulsa y ahora vamos a un corte, ¿sí? Veníamos hablando de la deuda externa y de la compulsa, pagar o no pagar, y esto por supuesto da para muchas opiniones. Yo le preguntaría a Canitrot si él estaría de acuerdo en hacer una compulsa para pagar o no pagar la deuda externa. Acá me refugio en lo que dicen que uno es tecnócrata. Esos son temas sobre si hay que hacer compulso o no, que le corresponderán al ministro del Interior. Se refugió muchísimo, no, le voy a decir. sí, claro, que no sé, porque se compulsa o esperamos a las elecciones en noviembre para ver También es una quién compulsa. tiene más apoyo. Pero digamos, en la situación actual en que Argentina paga, cumple con los servicios, con el pago de intereses de la deuda, ¿es posible reactivar, es posible bajar la tasa de interés, es posible salir de la recesión? Vamos a decir dos cosas a este respecto. La primera es la siguiente. La primera es que yo tuve algo que ver con la negociación de la deuda. Fui en un momento dado responsable de la negociación con el Fondo Monetario. Estuve en todas las discusiones, en buena parte de ellas. Y hay una cosa que es obvia. Que la capacidad de negociación de la Argentina, bajo una inflación del 30% que se desbocaba, era mucho más reducida que esa capacidad una vez que el fenómeno inflacionario se controla. Yo creo que este hecho de poder controlar la inflación nos da una capacidad de conducir la economía, pero además nos da una capacidad de negociar mucho más firmemente. Este es un primer punto. Segundo punto, la negociación, y yo quiero decir negociación, no confrontación. Negociación es un hecho dinámico, se abre, se rediscute y se replantea todo el tiempo, y el gobierno nacional tiene bastante que hablar a este respecto. Ha hablado en las reuniones de Cartagena y tiene ahora una entidad debido a como he dicho, a poder controlar este fenómeno inflacionario, una entidad para discutir este tema de la deuda con mucha más fuerza que anteriormente.
Porque antes se presentaba como alguien con mala conducta, altísima inflación. Yo creo que ahora tiene una capacidad de discutir. Y usted no dude, y sería desconocer la personalidad batalladora del presidente, no dude que esta negociación va a seguir y va a seguir en los términos que sean más convenientes. O sea que hay que interpretar que el gobierno argentino no se siente atado estrictamente al compromiso de programa económico que sirvió para reactivar el stand-by. No. Este compromiso está firmado hasta el mes de marzo. Nosotros hemos firmado ese compromiso, lo vamos a cumplir. Por otra parte, ese compromiso que firmamos en cierta medida, en muy buena medida, es nuestra propia visión. Ahora, en términos del pago de la deuda, hay que renegociar ese pago, porque sí estoy de acuerdo con Digón, que las magnitudes de recursos involucradas en los pagos de la deuda representan un peso fundamental que inhibe, que frena, que dificulta el crecimiento económico, ya no de Argentina, de toda América Latina. Eso estamos absolutamente convencidos. Y hay que seguir insistiendo sobre el tema, hay que seguir buscando la forma de que los países del norte comprendan que no pueden esperar estabilidad y democracia en estos países bajo estas condiciones. Yo creo que esto es absolutamente indispensable recalcar. Ahora, bajo las condiciones actuales, y aún si las condiciones están cambiando, el programa de exportación sigue siendo el programa, la línea central de la avenida de crecimiento. Respecto a ese tema, aparte de los incentivos que puedan otorgarse, que esta noche anunció el ministro, y que supongo que con el tiempo habrá más, hay una visión bastante generalizada, y es que los empresarios argentinos en realidad están demasiado acostumbrados a que les vengan a comprar por la tradición agroexportadora, y que en realidad pierden iniciativas, pierden oportunidades frente al dinamismo, por ejemplo, del empresariado brasileño. ¿Por qué no nos da una visión? Es interesante escuchar su opinión sobre esto. No es así. Y en el pasado ha habido periodos en el que cuando el conjunto de beneficios, no la tasa de cambio, el conjunto de beneficios que permiten competir con competidores difíciles, como por ejemplo en este momento pueden ser no ya los países como Brasil o países de Latinoamérica que compiten con nosotros, sino los propios países del centro, que a través de las subvenciones a productos tradicionales nuestros, de exportaciones tradicionales, nos han invadido mercados, cuando en el pasado, repito, ha habido un conjunto de beneficios suficientemente adecuado, razonable y estables en el tiempo, el empresario argentino ha salido, ha gastado, ha puesto esfuerzos, ha puesto oficinas y ha conseguido niveles de exportaciones, crecimientos en las exportaciones industriales muy considerables. Así que yo creo que rechazo esa acusación si es que cabe. Sí, yo también estoy de acuerdo, si me perdona, con Ayer, que estas explicaciones sobre psicología social, que los brasileños son dinámicos y nosotros somos llorones o cosas así, eso no sirve para nada. Salvo para el Usted fútbol, dele a los empresarios una chance y los tipos salen inevitablemente. No, eso está. Bueno, y está en manos de ustedes hacerlo entonces. Y bueno, ahí está el programa que hemos estado armando, que no será completo, que le faltarán cosas, y bueno, ya se irá haciendo, se completará, ¿no? Canitrot, en julio no se recurrió a la emisión para pagar salarios, para pagar los gastos del Estado. ¿En agosto? Tampoco. ¿Seguro? No, el compromiso es firme. No, y los cálculos están hechos. Aquellos que creen que tenemos en algún lado la plata bajo el colchón, que con eso vamos pagando los sueldos cada mes, es porque mucha contabilidad no saben, ¿no? Porque sabe que esas cosas no se pueden esconder en una contabilidad de una empresa grande como es el Estado, digamos, ¿no? No, eso se paga. Esa es la parte más donde nos movimos con más seguridad. Eso se paga. Ingeniero, algunas empresas del Estado, YPF se menciona, no estarían cumpliendo algunos compromisos en este paquete antiinflacionario, no están haciendo los depósitos para pagar los intereses de la deuda externa. ¿Esta indisciplina fiscal no corre el riesgo de generalizarse? ¿Cuáles son
los mecanismos por los cuales ustedes van a evitar que se propague. Bien, nosotros tenemos acá varios sectores, por así decirlo, dentro del aparato fiscal que tienen que ir entrando en estado de régimen, ¿no? La administración central es lo más inmediato. Nosotros hemos conseguido que una cantidad de empresas depositen ya y ya han depositado su cuenta de pago de intereses. En el caso de YPF hemos tenido una cantidad de discusiones y la gente de YPF, y esto podría casi cometer la infidencia, de decir que anoche, incluido el secretario de Energía personalmente, hizo un compromiso efectivo de que el pago de YPF se hace a la brevedad. A YPF le cuesta y es muy inteligible, como le cuesta también a las provincias ajustar sus presupuestos a la nueva situación. Porque hay una mecánica, hay un funcionamiento que está en marcha y que hay que pararlo y controlarlo. Y esto no es un proceso que se realice fácilmente en 15 días, ¿no? Entonces les cuesta. Nosotros hemos pedido, porque es muy importante para el programa, que ellos den una prioridad especial a este pago y que vean cómo pueden ir modificando sus pautas de comportamiento, ¿no? Un poco la empresa es natural, se resiste, dice, bueno, nosotros reordenamos todo y entonces empezamos a pagar. Nosotros decimos, bueno, ustedes pagan primero y tratan de reordenar mientras. Y naturalmente, pero YPF paga. Ahora cuando... Y atrás de YPF los que faltan. Ahora cuando volvamos del corte sería interesante conocer la opinión de Canitrot y por supuesto también la de Digón sobre qué va a pasar con el congelamiento de precios y con el congelamiento de salarios. ¿Puede ser? Decíamos hace un minuto que cuando terminábamos el corte íbamos a hablar sobre el congelamiento de precios y salarios. Digón, ¿usted está de acuerdo con el congelamiento de los precios? Yo voy a ser reiterativo en algunas cosas. Todo depende filosóficamente de la política económica, social y cultural. Nosotros acá hay una diferencia. Nosotros planteamos otro tipo de filosofía y otro tipo de sociedad. Por lo tanto, esas medidas pueden ser buenas, malas o regulares de acuerdo a la filosofía del plan. Y nosotros no estamos de acuerdo con este plan y por lo tanto, hasta ahora es bien clara la realidad. Se le puede preguntar a cualquier ciudadano en la calle cuáles son los resultados de este plan. Y nosotros no estamos en contra de algunas medidas inflacionarias que creemos con este plan o con un plan con una filosofía distinta, lo mismo había que tomarlas. En esto quiero aceptar este juego que son medidas que nosotros las podíamos haber acompañado. El problema es filosófico y por lo tanto a nosotros achicar el país y muy especialmente el sector industrial no estamos de acuerdo. Ahora, ingeniero Canitrot, hace 50 días que estamos con un régimen especial de congelamiento de precios y salarios y es cierto que se han conseguido resultados espectaculares en cuanto a parar la inflación, pero también es cierto que en algún momento hay que quitar el encofrado y bueno, y ver qué ocurre entonces. ¿Cómo, cuándo se sale del congelamiento de precios y de salarios? Yo agregaría que muchos tienen apuro. Queremos saber si el gobierno también tiene apuro, ¿no? Exactamente. Primero, aunque el gobierno decidiera hacerlo mañana, no lo voy a anunciar, ¿no? Estas son el tipo de medidas que no se preanuncian. Pero de todos modos, este encofrado es bastante flojito, Nudler. No es que está todo apretado, porque no es cierto. Es un encofrado flojón, con un poquito de movimiento, ¿no? Y esto es bastante claro por algo, que como dijo el ministro, que me parece una excelente frase en ese sentido acá, no hay comercios clausurados, no hay comerciantes precios, no hay inspectores corriendo por la calle, es más una aceptación, una especie de conducta que todo el mundo se impuso
por una especie de acuerdo que nosotros tuvimos de algún modo la felicidad de haber dicho, bueno, a partir de ahora háganlo. Entonces este tipo de conductas, que hay que afirmarla, no impide que en ciertos artículos, en ciertos bienes haya presiones. Eso es pretender que todo anduviera bien. Ahora, el congelamiento se terminaría cuando este acuerdo, que en el fondo está debajo del congelamiento, se pueda hacer explícito. Y yo lo dije el otro día, yo quiero un acuerdo con los empresarios y con el movimiento obrero. Ahora, Digón dice que está de desacuerdo con la filosofía. Yo espero que por más diferencia filosófica que tengamos, podamos sentarnos a discutir ello. Y nosotros ahí estamos dispuestos a hacer. Perdón, en el discurso del ministro hay un avance en esa dirección de la concertación. Se anuncian paquetes especiales de exportación. ¿Hay alguna opinión? ¿Ya han hecho algunos cálculos los empresarios? Más que cálculo, a mí yo aplaudo la idea y la rescato y la leo en el tema de los regímenes especiales, de programas especiales, donde el ministro dice que la Secretaría de Comercio Exterior concertará convenios con empresas y programas de actividad con el fin de alentar no solo sus exportaciones, sino también a incrementar las inversiones con ese objetivo. A mí me parece que la incorporación del concepto de concertación en un área tan limitada como puede ser la concertación para exportar, empieza a rescatar un concepto que desgraciadamente con la hiperinflación o con la altísima inflación se había prácticamente dejado de lado o casi arrojado a un costado porque había fracasado. En realidad con hiperinflación no se puede hacer prácticamente nada. Creo que ahora, en una situación de estabilidad, no tenemos que olvidarnos de que también la inflación resulta o tiene muy adentro, muy en el fondo, la puja distributiva de los sectores sociales. Entonces, creo que la concertación, que significa llamar a los sectores sociales, a los trabajadores y al sector empresariado nacional, convocarlos por el gobierno, por el polo político, conducido por ellos, y ponerlos sentados en una mesa con miras a concertar, me parece que es un concepto que hay que rescatar totalmente. Ahora, ¿esto quiere decir que con estabilidad de precios pueden subir los salarios? Pero no lo dudo, ¿no? Porque usted habló de ese encofrado flojón, pero yo tal vez pienso que para algunos asalariados la situación es bastante más rígida en la medida en que los salarios han sufrido un cierto deterioro. ¿Qué expectativa hay de que puedan recuperar el retroceso que padecieron en algunos meses previos? Bueno, la situación que se plantea y que planteó Digón es el tema de la erosión que produjo sobre el salario la aceleración de la inflación. Ahora esta aceleración está bastante más, sí, ha sido eliminada, o pensamos que esto va a continuar en esas condiciones. Esa parte del deterioro que se produjo sobre los salarios será reanalizada dentro de las condiciones de costo que se podrán ver en la negociación, pero yo no encuentro en principio un rechazo a que esos reajustes se puedan hacer que sean compatibles con la estabilidad de precios. Lo que yo estoy seguro que ni la CGT ni los dirigentes sindicales pueden estar de acuerdo es echarle otra vez una mecha, encender la mecha para tener otra nueva explosión inflacionaria. De todos modos, yo creo que hay resto. El eje de las reivindicaciones gremiales está pasando mucho más, con mucho más énfasis por el tema de la ocupación que por el tema salarial. Ustedes tienen una visión... Pero sin ninguna duda, ustedes fíjense en que, es decir, en mayo nosotros hicimos movilizaciones en todo el país donde participaron alrededor de 400.000 ciudadanos y resulta que estábamos peleando por el problema salarial. Y en este momento, después de 45 días, se ha profundizado este plan y ahora lo que estamos luchando es por mantener las fuentes de trabajo. Entonces, esta es una realidad constante que el movimiento obrero lo ve y nosotros, nuestro planteo es totalmente distinto, donde planteamos un sentido humano, un sentido de la solidaridad, un sentido del amor a partir de un proyecto de integración nacional y no un programa que no ha sido discutido por el resto de la ciudadanía.
y se nos fue el tiempo, así que vamos a cerrar el programa acá. Vamos a agradecerle al ingeniero Hayek, al ingeniero Canitrot y al señor Digón su presencia en ATC, y les decimos que siempre que ocurran cosas como las de hoy, es decir, que un ministro haga anuncios tan importantes, vamos a tratar de estar inmediatamente con ustedes analizando con los protagonistas de las cosas, que son en este caso quienes aquí estuvieron presentes. Muchas gracias.